1908, luego de la revolución de los jóvenes turcos, los prisioneros políticos del Imperio Otomano fueron liberados. Entre ellos, Abdu'l-Bahá, hijo mayor de Bahá, también fue liberado. A los pocos años de su liberación, Abdu'l-Bahá ya había realizado largos viajes a Europa y Egipto. La pródiga utilización de sus energías durante los 3 meses de estancia en Londres y París había agotado de tal forma su fortaleza física que se hacía necesario un periodo de relativo descanso antes de embarcar para su gira por Estados Unidos, que iba a ser aún mucho más dura. Pasó el invierno en Egipto. Mientras tanto, los bahá'ís americanos rogaban constantemente por tenerle entre ellos. Recogieron 3.200 libras esterlinas para pagar sus gastos de viaje, pero él devolvió el dinero agradeciéndoles su amabilidad. Mientras esto sucedía, ya en Nauruz se anunciaba la inminente llegada del maestro a tierras americanas. Se le sugirió que hiciese su viaje en el Titanic, que se estaba preparando para su primera travesía, pero él prefirió un buque más lento y un viaje más largo. Eligió el SS Cedric, que partió de Alejandría el 25 de marzo de 1912. El 11 de abril de 1912, el SS Cedric atracó en Nueva York, a lo largo de cuyo muelle se habían reunido los bahá'ís en Nueva York y de sus cercanías. Los reporteros le preguntaron sobre la finalidad de su visita y él contestó que su propósito era el establecimiento de la paz universal y la unidad de la humanidad, y añadió que había estado en Londres y París y ahora había venido a América a conocer a los que trabajaban por la causa de la paz. Los bahá'ís de América habían esperado y rezado mucho por aquel día, y Abdu'l-Bahá les dijo, entre otras cosas: «Estoy muy contento de encontrarme aquí entre vosotros. Alabado sea Dios, pues vuestros rostros brillan con el amor de Bahá, y contemplarlos produce una gran alegría espiritual». En el Oriente, la gente me preguntaba: «¿Por qué emprende usted este largo viaje?». Su cuerpo no puede soportar las penalidades que comporta. Cuando es necesario, mi cuerpo puede soportarlo todo. Ha soportado 40 años de prisión y aún puede someterse a las mayores pruebas. Ese mismo día se inició el histórico recorrido por las ciudades de Norteamérica y de Canadá. De esta maravillosa noticia daban cuenta en Nueva York el New York Times, The Sun, The Evening World. Esta crónica cubre algunas pocas de las diarias presentaciones privadas y públicas que el maestro ofreció a los amigos de América. El 14 de abril, Abdu'l-Bahá dio en Nueva York su primera charla pública del continente americano en la Iglesia de la Ascensión en Nueva York. El tema central fue la unidad del mundo y la más grande paz. El 21 de abril, nuevamente, el New York Times hacía eco de la presencia del maestro y lo citaba textualmente diciendo: «El tiempo ha llegado», él dice, «para que la humanidad alce el estandarte de la unidad del mundo de la humanidad, para que las fórmulas dogmáticas y las supersticiones terminen». Ese mismo día, Abdu'l-Bahá tuvo su primera reunión para niños en Washington. Cuando él llegó, los niños estaban cantando y verlos reunidos y tan contentos le causó una gran felicidad. Más tarde dijo: «¡Qué reunión tan maravillosa! ¡Qué reunión tan maravillosa! Estos son los niños del reino». La canción que acabamos de escuchar era muy bonita. El arte de la música es divino y efectivo. Es el alimento del alma y del espíritu. Los talentos latentes en los corazones de estos niños
hallarán su expresión a través de la música. El 1 de mayo fue un día histórico y de gran significado. Abdu'l-Bahá puso la primera piedra del templo madre de Occidente. La fuerza que os ha reunido hoy aquí, a pesar del frío y del viento, es en verdad potente y maravillosa. Es el poder de Dios y el favor divino de Baha'u'lláh. Miles de Mashrikul Aqdars, lugares de alabanza y mención de Dios para los creyentes de todas las religiones, serán edificados en Oriente y Occidente, pero este tiene una gran importancia por ser el primero de Occidente. En el futuro habrán muchos más aquí y en otros lugares, en Asia, Europa, África, Nueva Zelanda y Australia. Y continuaron sus viajes y entrevistas privadas y presentaciones públicas, en las que el maestro con mucho amor fue compartiendo progresivamente las enseñanzas que su padre había revelado al mundo. Mientras la prensa seguía alabando las enseñanzas y la maravillosa presencia de Abdu'l-Bahá, el 29 de junio fue otro día memorable para los bahá'ís. La fiesta a la que Abdu'l-Bahá les había invitado se celebró en West Englewood, New Jersey. Aquel día inolvidable se ha conmemorado desde entonces. Los invitados sobrepasaban los 200 y Abdu'l-Bahá pasó entre ellos dándoles a todos perfume de rosas. Luego pronunció las siguientes palabras: puesto que el deseo de todos es la unidad y la concordia, sin duda esta reunión dará grandes resultados. Será la causa de atracción de una nueva bendición, porque todos nosotros estamos rogando al reino de Abha, pidiendo los dones infinitos del Señor. La eficacia de reuniones como esta perdurará a través de las edades. Cientos de miles de reuniones se celebrarán para conmemorar esta ocasión. Y las mismas palabras que yo os dirijo serán repetidas en ellas durante edades por venir. Y por lo tanto, regocijaos porque estáis protegidos bajo la providencia de Dios. El 16 de agosto llegó a Green Acre. Algunos de los esfuerzos de Abdu'l-Bahá, mientras que estuvo en el hotel de Green Acre, estuvieron inevitablemente destinados a contrarrestar los efectos de las excéntricas ideas diseminadas por pseudomísticos y charlatanes. La espiritualidad, dijo, no tiene nada que ver con la abstención de comidas y la mortificación de la carne. Abdu'l-Bahá también aconsejó que todo tema presentado a una audiencia interesada debe estar basado sobre pruebas racionales y argumentos lógicos. Las pruebas son de 4 tipos. Primero, las sensoriales. Segundo, las racionales. Tercero, las tradicionales o de los escritos autorizados. Y cuarto, las de la inspiración. Es decir, hay 4 criterios o base de juicio por los que la mente humana llega a sus conclusiones. También habló del amor divino. Reflexionad y observad cómo los dones de Dios descienden sin cesar sobre la humanidad, cómo las efulgencias divinas siempre brillan sobre el mundo humano. No hay duda de que estos favores, bondades y efulgencias emanan del amor. El 30 de agosto, Abdu'l-Bahá llegó a Montreal. This is the story of Abdu'l-Bahā's remarkable journey to Montreal, the only city he visited in Canada. This was the city where May and William Sutherland Maxwell had established their home. Their charming house, 716 Pine Avenue West, on the slope of Mount Royal, which Sutherland Maxwell had designed himself, and at which Abdu'l-Bahá arrived in the bright, moonlit evening of August 30th, 1912, is today the Baha'i Shrine for Canada.
the devoted and selfless services of May Maxwell in Paris, and the Canadian soil acted as a strong magnet to draw Abdu'l-Bahá to Montreal, and until his departure on September 9, 1912, he amazed and captivated the Canadian public and press alike. Abdu'l-Bahá caught a train in Boston at 9 a.m. on Friday, August 30th, for Montreal, arriving there at midnight. He was met at the station by William Sutherland Maxwell. Reporters and friends packed the Maxwell's house waiting for him, and Mrs. Maxwell said that invitations and inquiries had been pouring in all day. He remained in Montreal for 10 days, living at the Maxwells, and then, despite their entreaties, moving into the Hotel Windsor. The friends and inquirers flocked around him throughout his stay. He spoke at meeting after meeting at the Maxwell home, and among other places at the Unitarian Church, at the St. James Methodist Church, and at the Socialist Club. On Saturday, August 31st, as he rode through the town, Abdu'l-Bahá passed the cathedral. After going in to look at it, he told the friends, "Behold what 11 disciples have done, how they effaced themselves. I exhort you to walk in their footsteps. When a person is severed, he is capable of revolutionizing the whole world." That evening, after Abdu'l-Bahá had granted scores of interviews all day long, another group was waiting for private talks. Because he was so tired, the friend suggested that the remaining people should leave and return the next day. He answered, "No, this is the time to work. We must not think of exhaustion or anything else. Let everyone come to me." On Sunday, September 1st, as he prepared to leave for the Unitarian Church where he was to speak, Abdu'l-Bahá called one of the Persian friends to sit by him in the carriage. The friend replied that there was plenty of room on another seat, but Abdu'l-Bahá insisted, "Come and sit here. When I see someone selfish and hankering after rank, I observe these formalities for his correction merely. Everyone may sit wherever he wishes. These things are entirely unimportant." At the breakfast on September 2nd, to which he invited a number of guests, Abdu'l-Bahá said, "Come, we are in Montreal, Canada, in this home eating Persian pilau, which has been cooked by Mirza Ahmad and which has a taste and tale of its own. To be grateful for the blessings of God in time of want and trouble is important. In the abundance of blessings, everyone can be grateful. It is said that Sultan Mahmud cut a watermelon and gave a portion of it to Lias. Lias ate it and cheerfully and expressed gratitude. When the Sultan ate a little of the same watermelon, he found it bitter. He asked Lias, 'How did you eat such a bitter watermelon and show no sign of dislike?' He answered, 'I had eaten many sweet and palatable things from the hands of the Sultan, and I thought it very unworthy of me to express dislike on eating a little bitter thing today.' He concluded, 'Man who is immersed in the blessings of God should not be grieved if he sees a little trouble. He should not forget the manifold divine bounties that are always pouring on him.'" That same day, Abdu'l-Bahá moved to the Hotel Windsor. When he prepared to return to the Maxwell's home for a meeting, the friends asked if they could call a carriage for him. Abdu'l-Bahá took the streetcar, saying, "Oh, it matters little. It saves expenses. There is a difference of $1 in the fare."
When he arrived at the Maxwells, he gave £1 to each of the servants. As the translations of the newspaper articles concerning his address at the Socialist Club were read to him on September 4th, Abdu'l-Bahá said, "This is all through the confirmations of the Blessed Beauty. Otherwise, even if the King of Persia had come here, he would not have been able to attract such meetings." Mahmud recalled, "In the afternoon he came down for a ride in the automobile. We were in the attendance also. The automobile stopped at the foot of a mountain beyond the city limits. An elevator took us up. The mountainside was perpendicular like a wall. The beloved said, 'This hoist is like a balloon which flies in the air.' One felt nervous to look below. When we reached the top, the beloved walked to and fro. It was a magnificent sight. The whole of the city lay stretched before us. It seemed as if a beautifully painted picture were spread before the view." Here the translation of additional accounts of the meetings published in the evening newspapers was read before him. Suddenly he cried out, "Baha'u'llah, may I be a sacrifice at thy feet. O Baha'u'llah, may I be offered up in thy way. What a wonderful cause you have founded. It satisfies every sect. Every sect testifies to thy greatness. In the churches, it excites a new commotion in the souls. It imparts spirituality to the spiritualists, makes Unitarians informed of the reality of unity, makes the socialists contented and grateful, and inspires joy and happiness in the breasts of the peace lovers. There is no sect or denomination which has any cause for sighing. One and all bow spontaneously before your majesty. It is a miracle. It is the greatest force of the world of existence. It is the assistance of the Blessed Beauty. This is the greatest miracle." Abdu'l-Bahá also commented in discussing the warm reception of his address, "The greatness of the teachings of Baha'u'llah will be known when they are practiced. Not one out of 100 has as yet come into force. The entire trend of your thought should be turned toward bringing these blessed teachings into practice." On September 5th, the bishop in Montreal visited Abdu'l-Bahá to express his pleasure at the meetings being held and his gratitude for the address concerning the purpose of the manifestation of Christ and the other holy manifestations. Abdu'l-Bahá said, "Tonight I shall speak in the Methodist Church. You may come if you wish." On the evening of September 6, Mrs. Maxwell reminisced with Abdu'l-Bahá. "At the time when I was visiting Akka, I despaired of the blessing of ever possessing children. Praise be to God. My desire and your prayer at the holy tomb of Baha'u'llah were accepted, and I was blessed with a dear baby, Abdu'l-Bahá Ruhiya Khanum." The Toronto Star Weekly wrote of him on September 7th in an article headed, "Abdu'l-Bahā's Word to Canada." What is it that strikes one most in this remarkable man? Is it his message? Is it his power of thought, his manner of expression, the privations he has endured? No, it is none of these. It is his great sincerity. He is a man with a mission, and he believes in it with all his soul. There was wonderful breadth and depth of feeling in that sermon at the Unitarian Church in Montreal. It was not the message of a fanatic or a hermit, or a man unconversant with modern thought and modern life. It was Eastern, yet it was Western. He granted me an interview the following day.
I then inquired if he intended to visit Toronto or any of the Canadian cities in the West, but he was afraid such would be impossible at the time. But you may tell your people, he said, that I am very pleased with your country. It is a prosperous and delightful land. Surely then you should thank the good God for all his mercies to you. He then took my hand in both of his and blessed me as a father would bless a son, with the same sincerity, the same depth of feeling, the same lofty purpose. For if this Persian dreamer, preacher, prophet is anything, he is sincere, and his sincerity springs from a great sense of love and fellowship for man. He is a humanist of a high type. His church is the world. I cannot succeed, were his parting words, without your help and the help of everyone who believes in the cause of universal peace and good fellowship among men. Abdu'l-Bahá had taught and exhorted and given of himself during 10 days of ceaseless activity in Montreal. On September 8th, his last full day with the Friends, he said, "I have sown the seed. Now water it. You must educate the souls in divine morals, make them spiritual, and lead them to the oneness of humanity and to universal peace." A su regreso a Estados Unidos, el diario Buffalo Inquirer hizo referencia a Abdu'l-Bahá llamándole el príncipe persa. El 19 de septiembre, el Minneapolis Journal escribió: "Hoy, mucho antes que los demás residentes del Hotel Plaza, Abdu'l-Bahá, cabeza de los bahá'ístas del mundo, que cree y enseña de definitiva armonía y unidad de las religiones, y que llegó anoche a Minneapolis para una visita de 2 días, estaba levantado y paseando en su habitación 603. Ese día, Abdu'l-Bahá visitó una sinagoga en la ciudad. El 23 de septiembre, durante una estancia de no más de 12 horas, despertó un considerable interés en Lincoln, donde Abdu'l-Bahá fue entrevistado por periodistas y recibió la visita de algunos árabes de la ciudad. A la noche viajó a Denver, donde manifestó que el primer signo de la fe es el amor. Unos días después, The Daily News publicó sobre el maestro con el siguiente titular: Abdu'l-Bahá, cabeza patriarcal de los bahá'ís en Denver, con mensaje de amor y justicia a todos y para todos. El 1 de octubre fue el último día de un largo viaje a California. Llegó a San Francisco. Esa misma noche ofreció una charla en la iglesia unitaria en Oakland. Habló ampliamente de la función de la religión como poder unificador. En California, visitó las universidades Berkeley y Stanford en Palo Alto y partió de California el 26 de octubre. Había cumplido su tarea en América y empezaba su viaje de regreso a la Tierra Santa, a los recintos de la tumba de su padre. En su camino de regreso pasó por Denver, Chicago, Washington, quedándose en cada una de estas ciudades y teniendo más reuniones y más entrevistas. Estando en Washington, la noche del 8 de noviembre fue particularmente memorable. Abdu'l-Bahá había sido invitado a hablar en el templo de la calle Octava en una sinagoga judía. Procedió de un modo directo y valiente y dijo: Dios es uno, la luz de Dios es una, y los hombres son los siervos de este único Dios. Dios es amable con todos. Él crea y provee a todos, y todos están bajo su cuidado y protección. Continuó diciendo:
En realidad, los fundamentos de las religiones divinas son una y la misma. Abraham fue el fundador de la verdad. Moisés, Cristo y Mahoma fueron manifestaciones de la verdad. Baha'u'lláh fue la gloria de la verdad. Esta no es solo una simple afirmación, será demostrada. Y concluyó con estas elocuentes y desafiantes palabras: si los profetas mismos, los fundadores, han amado, alabado y dado testimonio unos de otros, ¿por qué debemos nosotros estar en desacuerdo? Quedándole unos pocos días para compartir con los amigos, uno de los mayores eventos en los que participó fue en un banquete realizado en Nueva York el día 23 de noviembre, en conmemoración del Día de la Alianza, en el Grand Northern Hotel de Nueva York. En su charla, ante aquella impresionante reunión, el maestro dijo: el efecto de una asamblea como esta es el compañerismo y el fortalecimiento de los lazos que unifican los corazones. Este es el indestructible lazo del espíritu que une a Oriente y Occidente. Por medio de él, las bases mismas de los prejuicios raciales son desarraigadas y destruidas. La bandera de la democracia espiritual es izada. El mundo de la religión es purificado de creencias anticuadas y hereditarias, imitación de fórmulas. Y la unicidad de la realidad de todas las religiones es revelada y descubierta. El 29 de noviembre, Abdu'l-Bahá habló sobre el sacrificio en el hogar de los Qini. Dando una larga y profunda explicación, finalizó diciendo: cuando el hombre se separa y se desprende de los atributos del mundo de la naturaleza, sacrifica las cualidades y exigencias de ese reino mortal y manifiesta las perfecciones del reino, tal y como desaparecieron las cualidades del hierro y aparecieron las del fuego. El 5 de diciembre, finalmente, Abdu'l-Bahá zarpó hacia Europa a bordo del SS Celtic y dirigió las siguientes palabras a los amigos presentes: si el hombre vive de acuerdo con estos mandamientos divinos, este mundo terrenal será transformado en el mundo celestial, y este globo material se convertirá en un paraíso de gloria. Es mi esperanza que tengáis éxito en esta empresa, para que como lámparas brillantes podáis arrojar luz sobre el mundo de la humanidad y vivificar y animar al cuerpo de la existencia con el espíritu de vida. Esto es gloria eterna. Esto es felicidad sin fin. Esto es vida inmortal. Esto es logro celestial. Esto es ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y a esto os llamo yo, rogando a que Dios os fortalezca y os bendiga.